A el debate. Hoy vamos a examinar la información científica que tenemos sobre los riesgos del consumo de carnes, tanto rojas como procesadas. Nos basamos en los datos presentados y la pregunta central, creo yo, es esta. ¿Es suficiente con moderar el consumo de carne roja, la que no está procesada, y evitar, digamos, estrictamente los embutidos? O, por otro lado, los riesgos inherentes, incluyendo esos riesgos acumulativos, sugieren que deberíamos minimizar mucho más el consumo de toda carne y más bien favorecer dietas basadas en plantas. Yo, por mi parte, voy a sostener que un enfoque de moderación es, sensato y es coherente con la evidencia que tenemos. Y yo argumentaré que los riesgos que se señalan, sobre todo esa naturaleza acumulativa del daño y la gravedad asociada a los procesados, pues exigen una mayor cautela y una reducción más significativa del consumo general de carne. Ok, desde mi punto de vista, la evidencia sí diferencia claramente. A ver, la carne roja sin procesar, ojo, es aceptable en moderación. Estamos hablando de menos de unos 500 gramos semanales. Y claro, con métodos de cocción adecuados. El peligro real, el que no tiene ambigüedades, reside en el exceso de carne roja. Y yo diría que fundamentalmente en las carnes procesadas y los embutidos, ¿no? El salame, el chorizo, las salchichas. Estos están clasificados como cancerígenos directos y ahí no hay dosis segura. Además, un punto clave que se menciona es la falta de vegetales en la dieta, o sea, la fibra, los antioxidantes. Una dieta que sí incluya estos elementos, pues puede mitigar los riesgos de un consumo moderado de carne roja no procesada. Yo lo veo un poco distinto. La información, tal como la interpreto, indica que incluso la carne roja sin procesar, si se consume en exceso, o si se cocina a temperaturas muy altas, tiene efectos negativos claros. Altera la microbiota, promueve la inflamación, parece que acelera el envejecimiento y sí, eleva el riesgo de cáncer de colon, de mama y también problemas cardíacos. Y fíjate que la comparación que se hace del riesgo de consumir procesados con el de fumar, 2 salchichas equivalentes a 2 o 3 cigarrillos. Eso subraya una toxicidad que, para mí, no admite un consumo ni siquiera ocasional. La indicación parece ser evitarlos o, de plano, eliminarlos. Y se menciona explícitamente que cada pequeño daño se acumula. Esto sugiere que incluso niveles que consideramos moderados, pues podrían contribuir a problemas a largo plazo. Así que la prioridad, yo creo, debería ser una dieta rica en plantas. Legumbres, quinoa, tofu, frutos secos, vegetales coloridos. Y minimizar la carne como fuente de riesgo potencial. Específicamente al exceso, más de esos 500 gramos por semana y a la cocción a alta temperatura, ¿no es entonces la moderación una respuesta, proporcionada, basada justamente en esa evidencia? Creo que diferenciarla de los procesados es clave aquí. Sí, comprendo esa lógica, claro. Pero la fuente también menciona, y esto es importante, alteración de microbiota, inflamación y envejecimiento acelerado ligados a la carne roja en general, no necesariamente atándolo únicamente al exceso para estos efectos específicos. Aunque el umbral de 500 gramos se mencione para el riesgo de cáncer, no sugieren estos otros efectos un riesgo que se va acumulando incluso por debajo de ese límite. Minimizar parece más prudente ante esa posible acumulación silenciosa, ¿no? Y sobre los procesados, la afirmación es contundente, son cancerígenos reales, y esa comparación con fumar pues implica un riesgo desde la primera exposición. ¿Cómo se justifica entonces cualquier nivel de consumo, por esporádico que sea, ante una advertencia tan fuerte? A ver, coincido totalmente en la gravedad de los procesados. Ahí estamos de acuerdo. El mensaje debe ser clarísimo. Eliminar esos productos específicos, sin duda. Pero no debemos extrapolar automáticamente ese nivel de riesgo absoluto a la carne roja no procesada consumida con moderación. Sobre todo, como bien dice la información, si es parte de una dieta que ya es rica en vegetales protectores.
Y eso me lleva a otro punto que mencionaste indirectamente. La fuente subraya que el verdadero riesgo podría ser un plato, bueno, un patrón dietético, sin plantas, sin fibra, sin antioxidantes, ¿no? Lo que causa esta inflamación silenciosa. ¿No apunta esto a que el desequilibrio dietético general es quizás el factor primordial más que la carne roja moderada per se? Es cierto que la falta de plantas es un problema grave, gravísimo. No obstante, la carne por sí misma introduce factores de riesgo propios. La inflamación que mencionamos, el potencial carcinogénico clarísimo en los procesados y presente en el exceso de roja. Las plantas no solo compensan, digamos, son la base de una dieta que es inherentemente menos riesgosa. Entonces, reducir aquello que añade riesgo activamente, pues me parece un paso más lógico y preventivo en lugar de solo intentar contrarrestarlo con otros alimentos. Bueno, en resumen, yo considero que la información disponible sí respalda un enfoque de moderación, menos de 500 gramos semanales para la carne roja no procesada, bien cocinada, claro, y la eliminación total, eso sí, de carnes procesadas. Y, fundamentalmente, asegurar una dieta que sea abundante en alimentos vegetales protectores. Y desde mi perspectiva, la posible acumulación de daños, los riesgos asociados incluso a la carne roja no procesada bajo ciertas condiciones y la toxicidad que es inequívoca de los procesados, pues sugieren que la estrategia más segura es minimizar drásticamente todo consumo de carne. La prioridad debería ser, pues, la riqueza y la seguridad que ofrecen los vegetales. Persiste entonces el desacuerdo sobre cómo interpretar el riesgo de la carne roja no procesada dentro de una dieta que, por lo demás, sea equilibrada. Si debemos enfocarnos en umbrales definidos o, como tú sugieres, en la minimización ante cualquier potencial de daño acumulativo. Exacto. Y creo que explorar estas interpretaciones distintas de la misma información científica, pues subraya la complejidad del tema. Claramente, hay más matices a considerar sobre cómo equilibrar nuestras dietas basándonos en estos datos presentados.